Ya sabes, si quiere escribirnos a porqueprograma@gmail.com. Estamos, les recuerdo, con Gustavo Marangoni y con Facundo Suárez Lastra. Y había una muy buena definición que obviamente siguió en el intervalo de la tanda. Yo a mi vez preguntaría en este momento, y a partir de lo que vos decías, de cómo la élite política que así es vista por la gente, de pronto del otro lado del mostrador, cuando le toca gobernar, todo aquello que criticaba de aquel lado entiende que tiene una forma diferente y distintas respuestas. Yo creo que acá hay un asunto de parte de la sociedad, y es que obviamente se fija mucho en la actuación de la élite política porque es aquella que le pidió el voto, pero tiende a no entender o a no mirar otras élites que intervienen en la lucha por el poder. ¿Y cómo? La financiera, la sindical, que tienen una gran importancia, porque gobernar significa gobernar haciendo más o menos coincidir o acercar lo más posible intereses a veces absolutamente contrapuestos. Y más en un país de economía cerrada como la nuestra, donde se está anunciando el primer paro sindical. Ya. Entonces, bueno, ¿cómo ven eso? Para no meterme con mi interpretación. Bueno, yo creo que hay, digamos, hay una severa dificultad de los argentinos para encarar diálogos sobre temas centrales. Yo creo que esto se ha ido avanzando. Primero, yo creo que uno de los grandes avances de este último año es que el Congreso existe. El Congreso es un ámbito de debate, ha sacado leyes, impuestos a las ganancias, presupuesto, ha sacado leyes o hace de acuerdos. La emergencia social que venía planteada con una movilización en un sentido y se sacó con acuerdo de amplísimos sectores. El gobierno está en minoría en el Congreso y ha sacado leyes estructurales muy importantes porque se ha sentado. El Congreso dejó de ser una escribanía donde el Ejecutivo planteaba un tema y, como decía el hoy amplio y abierto ejemplo de la política Pichetto, antes frente a la comisión Pichetto decía, esto no se discute, no hay tema, digamos, no se cambia ni una coma, digamos, esa era la estrategia. Hoy, esto, Pichetto diálogo es en un el senador Congreso... justicialista, Claro, pues a la cabeza en el Senado de la bancada. Exacto, bueno, que está jugando un papel muy interesante, muy importante, sí, pero que no lo pudo jugar en su propio gobierno. Hubiera sido tanto mejor el gobierno anterior si hubiera habido el espacio en el propio peronismo para decir aquello que se veía mal. Entonces, para mí, que las élites puedan dialogar, el Congreso es un buen ejemplo, está andando, no es el ideal, pero está andando mucho mejor, pero también pasa con los sectores sociales, que estemos encarando el principio de clases de esta forma, con este tipo de negociación, con esta posibilidad de extorsión que no empiezan las clases y que los cientos de familias, etcétera, con todo el malestar, la conversión que genera, y no seamos capaces de discutir los problemas centrales de educación. El salario docente, el papel de los docentes, la carrera docente es central y requieren un mejor pago. Pero también tenemos que tener en cuenta que si tenemos 12 maestros por alumno en la República Argentina y en las clases hay 35 alumnos, en el medio hay algo que no está funcionando. Señores docentes, pongámonos las pilas. Ustedes tienen que ganar mejor, pero tenemos que dar más racionalidad a la oferta educativa. Y si hay una ley que dice que tenemos 6 puntos del producto del presupuesto destinados a la educación, que es muchísimo, y no lo gastamos bien, y no logramos cumplir la ley que dice que tenemos jornada extendida, y en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el 50%, pero en el Gran Buenos Aires tenemos solamente el 5% con jornada extendida, y ahí, digamos, no quiero que echemos un solo docente, pero pongámoslos a trabajar y hagamos que los chicos en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, puedan tener jornada extendida y no se tengan que mudar a la Ciudad de Buenos Aires para tener jornada extendida. Entonces, el tema educación, el tema
el tema previsional. Son temas que requieren que nos sentemos todos. Si no pensamos en mesas donde las élites políticas, empresarias, sindicales, el camino del... Dejen de ser élite. Claro, y el camino, por ejemplo, de Vaca Muerta fue un buen ejemplo. El camino de Vaca Muerta fue un ejemplo. El gobierno nacional, el gobernador, los sindicatos, los inversores dijeron, tenemos un sistema de trabajo que afecta la posibilidad de inversión. ¿Por qué no lo mejoramos? No se explotó a nadie, no se hambrió a nadie, sigue siendo el sector petrolero el de mejor pero retribución. ahí es donde yo encuentro la diferencia, me parece. Vamos a ver. Estamos en pleno año electoral y la oferta de un partido bien importante como es el Partido Peronista no aparece todavía. No hay alguien que se haya puesto a la cabeza como quien va a liderar, por ahora por lo menos. Yo tengo la impresión de que ante esa ausencia dentro de ese espacio, los grupos sindicales reaccionan como con el prelaborismo, que fue la primera por formación que después devino el peronismo. Existían los sindicatos. De hecho, Perón se apoyó y lo tomó como columna vertebral y por eso se llamó laborista el partido. Hoy, después tuvo el desarrollo que tuvo y en eso no voy a abundar. Hoy tengo la impresión de que intenta ponerse a la cabeza de aquello que siente que está vacío porque no se ha podido unir todavía. Y por eso me parece también que, refiriéndonos al discurso de Mauricio Macri, el presidente, entra a confrontar con aquello que más irrita, que es el kirchnerismo, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, sobre todo vos que sos peronista. Mira, en primer lugar, quizá un poco provocativamente, yo te diría, ¿qué va a cambiar políticamente en lo estructural las elecciones de octubre? Muy poco. Sí. Porque cambiemos, va a pasar de 86, si gana y hace una excelente elección, ¿va a pasar de 86 diputados a 129? No. Ni el más optimista de la fuerza de Cambiemos, ni tampoco suponen que en el Senado no habría posibilidad tampoco, porque solo 8 provincias eligen senador, va a pasar de 8 senadores, no sé, a 30, de 15 a 30. No va a pasar eso. Por lo tanto, estamos, ¿te acuerdas de aquello de condenados al éxito, no? Estamos condenados a seguir negociando. Es decir, estamos condenados a que el 2018 sea igual que el 2016, a que tengas que sentarte en el Congreso, que me parece fenómeno, es el mejor lugar, no se me ocurre otro mejor lugar para establecer consenso, y seguir negociando. Entonces, te diría, desde ese punto de vista, eso no va a tener una modificación extraordinaria. Ahora, puede ser que haya tantas posibles lecturas del resultado de la elección, que bueno, que a lo mejor alguna lectura alocada quiera que algunos se apuren o busquen esmerilar una situación que yo creo que sería el peor camino para todos. Me parece que el peronismo en todo caso va a tener su síntesis, en todo caso después de la elección, nunca antes. Porque lo que vos señalás es un clásico en el peronismo, es decir, el peronismo es vertical en el gobierno, es demasiado horizontal en la oposición, porque si está en la oposición quiere decir que alguien perdió, si perdió quiere decir que no merece conducir. Claro. Por lo tanto, tenés que encontrar un líder que tiene que tener una cualidad, ganar, o por lo menos prometer que sea el que tiene más posibilidades de ganar. Yo agregaría un dato. Creo que recién ahora, y mirando las bancadas de cuando el discurso del presidente en el Congreso, los cartelitos y todo lo demás, que recién se está digiriendo que ocurrió lo que nadie imaginó que podía ocurrir, que Mauricio Macri estuviera ahí. Tengo esa impresión. Sí. A mí me da la Porque sensación... la reacción es de ese tipo, ¿no? Sí, pero yo creo que eso, digamos, está y creo que el presidente dio un mensaje más que de apertura de la Asamblea Legislativa, más de apertura de año electoral. Sí. Y eligió, como decís vos claramente, con quién quiere confrontar, que con el kirchnerismo, lo cual es un negocio bárbaro para las dos partes, digamos, para el kirchnerismo y para el propio gobierno, porque el kirchnerismo dirá, vieron que no fuimos nosotros y no se vinieron todas las plagas de Egipto juntas, y el gobierno dirá, ojo, porque si a nosotros no va mal, mire quiénes vuelven, digamos. Ahora, yo creo que a mí en general no me gustan las polarizaciones,
Y particularmente creo que esa tiene un riesgo que hasta me pongo del lado del gobierno. Digo, bueno, para polarizar con el cristinismo y que te vaya bien, te tiene que ir bien en la economía. No sea cosa que a lo mejor lo que vos presentás como el cuco termine no siendo tan cuco, digamos, ¿no? Ahí tenés un riesgo. Y me parece a mí que, bueno, que de alguna manera el otro 40% que no está a priori en ninguna de estas dos alternativas, hay que ver si se reparten una opción, se reparten varias, es ahí la cuestión. Si no te vamos a pero preguntar. volviendo a la vuelta que le daba Graciela, yo como radical, yo me siento recontra radical, siempre tuve una mirada no muy entusiasta del perfil político del presidente Macri. Yo voy a los actos de campaña, cierre de campaña, reuniones, lo escuché varias veces, y me parece que el discurso del Congreso de esta semana, la apertura de la sesión del Congreso, que están en un año electoral y es lógico que en todos los países del mundo el mensaje al país en el Congreso en un año electoral tenga un matiz electoral, fue el primer discurso que yo noté políticamente articulado, consistente. No quiero retrasar el elogio desde mi perspectiva a un presidente que tiene un estilo, vamos a ser mejores, aspiracional. No, vamos hacia allá, confrontación con la oposición política. A mí me interesó, me gustó. Sí, pero incluso en el final una parte muy emotiva, es decir, fue a lo simbólico de la política. Exacto, pero volviendo a lo simbólico de la política, y un poco con el argumento de Gustavo y algo, déjenme introducir un tema que a mí me parece que ha sido clave en la política argentina y en la relación del peronismo y en la sociedad, que es este tema cuando vos decís, Graciela, que no se lo imaginaban ver ahí, que no les parece que este es como la plaza es nuestra, el lugar es nuestro. Yo creo que hay un tema con el peronismo que fue el gran error. Para mí el drama de la Argentina fue la proscripción del peronismo. Digamos, cuando uno, el hecho de la proscripción... No hubo nada más violento. Digamos, fue lo más, y es el drama de la política argentina. Fue lo que justificó un modo de hacer política que estaba sustentado en la idea de una legítima resistencia a una arbitrariedad, a un acto antidemocrático que es la imposibilidad de expresión y participación. De Locke para acá hay un derecho a la resistencia, a la oposición, y me parece que entonces, eso ha hecho que en el ADN del peronismo existe una cosa que no ha logrado superar cuando le ganan por las de la ley, en la legítima. Ellos que están acostumbrados a que el que está en el poder es porque lo usurpó, porque nos dejó afuera. Cuando pierden una elección no han terminado de... Se acomodaron al principio, en el caso de Alfonsín, porque lo admiraban, porque veían que era un dirigente de un volumen que les parecía que era un peronista, no un radical, a muchísimos peronistas. Pero en general, entonces hay un punto donde me parece que hay que darle vuelta a eso. Y eso se le da vuelta con la dinámica política, con la apertura, con el Congreso abierto, con las leyes, con la disposición a receptar la mirada de los demás. ¿Cómo no receptar la mirada de los dirigentes gremiales que están defendiendo el salario? Yo coincido con Gustavo acá. Hay una estrategia de crecimiento del consumo. Ahora, tenemos que tener cuidado que el consumo no sea maquinita, porque la maquinita genera inflación y no sea apelar a dinero que no existe. Entonces, bueno, hay que hacerlo racionalmente, hay que propender el crecimiento económico, que el crecimiento económico privilegie también el desarrollo del consumo, que lo cuide, que eso integra socialmente, que eso invita a la inversión, digamos. Sentados conversándolo, digamos. El tema es mirar la perspectiva del otro como una perspectiva que puede ser distinta y no el enemigo. Yo creo, a lo mejor coincidiendo en parte y en parte no, digamos, yo creo que más que la resistencia en la oposición, hay como dos características, y acá hago una suerte de charla con un radical, digamos, partido que además respeto. Esa va a ser el título. Yo digo, charla con un radical. Yo digo, en realidad, el peronismo es un partido que nació desde el poder. Claro. Digo, no vamos a hacer una clase de historia y nos permitirán los oyentes dar por sobreentendido que conocen algo de la historia de la Argentina. Entonces, es decir, el peronismo nació en el poder. Es un partido hecho de arriba hacia abajo. El radicalismo, al nació del no poder. Nació estando no en el poder. Nació una revolución y estuvo 16 años, más o menos, estoy redondeando la cifra, pero estuvo 16 años, digamos, entre la revolución, entrar abajo, etc. Yo creo que eso te da
ventajas y desventajas, a ambos, al peronismo y al radicalismo. Al peronismo le da, por un lado, la familiaridad de estar en el poder y decir, bueno, vamos a empezar, vamos a arrancar, aunque no tenga muy claro, pero arranco, hago. Y al radicalismo, y a su vez me parece que el peronismo también le da la idea de que no estar en el poder es como no natural. Lo que decías vos, yo coincido por otro lado. Ahora, al radicalismo, o en este caso a Cambiemos, a veces uno tiene la sensación de que cuando les toca el turno de gobernar, hay una situación de queja. Bueno, pero nos toca siempre gobernar cuando el mundo está en contra, cuando los commodities no andan bien. Pará. Entonces, vos lo dijiste de entrada, estar del otro lado del mostrador. Exacto, pero lo que señalo, pero no lo digo como... No, pero te interrumpo en este punto, dale, porque pareces el turco Asís que dice que este gobierno es radical y ojalá lo fuera. Este es el gobierno de Cambiemos. No, yo hice una cosa, por eso yo dije una aclaración del radicalismo, claro. y yo digo, celebro, realmente lo digo, además pienso de corazón así, yo celebro que el radicalismo esté en el gobierno porque me parece que el PRO como esencia todavía sigue siendo un partido muy municipal, muy de algunos centros urbanos y me parece con poca calle y que de alguna manera se ha traducido en algunas medidas que ha tomado que me parece que no solo no tienen justificación desde lo técnico, sino que no tienen justificación desde algo que al radicalismo le sobra, que es el hecho de por la presencia nacional, por tener un diálogo más fluido con los vecinos, etcétera, con la gente, hay una forma de tamizar la realidad distinta. O sea que yo creo que le da una conexión con la realidad del radicalismo a Cambiemos que sin el radicalismo no la tendría. Ahora, expresado esto, creo que hay a veces una situación de privilegiar el cómo debieran ser las cosas y eso te lleva a un lugar de la queja y vos decís, bueno, hermanito, te tocó lo que te tocó y nadie te obliga a presentarte elecciones. Ganaste. Y nadie te prometió lo contrario. Y nadie te prometió lo contrario. Entonces creo que, yo siempre digo que hay que hacer política transgénica. A los peronistas nos hacen falta algunos genes de la República porque el tema de los límites y todo en general nos cuesta. Y creo que al no peronismo le hace falta más el gen de, bueno, vamos a hacer y vamos a realizar un poco más las cosas sin tanta queja. Y yo creo que en ese aspecto podríamos tener un escenario más positivo y una configuración que esté alrededor de dos coaliciones. Yo creo que es decir, mi inercia me llevaría y me sentiría más cómodo con un país que estuviese peronismo, radicalismo como partidos centrales y demás. Pero me parece que el siglo XXI, en todo caso, puede tener dos coaliciones en la cual la cultura radical sea hegemónica en una, o predominante, no utilicemos la palabra hegemónica que es fea, y en otra coalición la cultura peronista sea predominante, pero yo ambicionaría que con más parecidos entre ambas coaliciones. Por eso creo, en última instancia, que si en el arte de la negociación no nos va bien, bueno, no nos va a ir bien entonces como país en los próximos años, porque ya está demostrado que el tema de querer tener el control absoluto no te da mejores resultados. Además, porque primero, acá viene una recomendación a científicos y técnicos. Por favor, pónganse a estudiar cómo mezclar los genes. No, eso ya está muy estudiado. Por lo menos con las vacas sale. Se mejora. A ver si sale con los partidos políticos. Pero la otra cuestión que vos planteabas de la negociación, está visto que cuando la negociación se corta, si no hay guerra a los tiros, la hay desde el punto de vista de los políticos. El otro está descalificado, no existe el otro, aunque exista y trabaje y hasta crezca, porque precisamente son las reglas de la política. Vamos, pasás al enemigo, yo y mi enemigo. Y esto no nos hizo bien nunca. Nunca nos hizo bien. Y viene de historia muy dramática, además. Sí. Permitime que no tan cercana, sí. ¿No? Pero bueno, dale. Bueno, la semana pasada, fin de semana pasado, el radicalismo se juntó en Villa Giardino, ¿no? Y había algunos lloriqueos, como diría Gustavo, pero en general en el centro... Había bastante Kleenex. Pero es que en el centro de la decisión y en el debate apareció el compromiso, la actitud de gobernar frente a las dificultades, y tal vez el mejor símbolo de eso, digamos, este es un gobierno centralmente de Cambiemos, pero con un fuerte dominio del PRO, que
que no es un partido político, es una fuerza integrada por conservadores, por radicales, hay muchos peronistas, hay muchos funcionarios del PRO que son peronistas, hay ministros del PRO, los más políticos, Monzó y Frigerio se autodefinen como peronistas, o sea que hay mucho peronismo en el PRO. Pero en el encuentro radical lo inauguró alguien que me parece que sintetiza esa vocación de gobierno del radicalismo nuevo, ¿no? Que es Gerardo Morales, ¿no? Y Gerardo Morales habló de dejarse de llorar, asumir la responsabilidad, y un partido que está caracterizado por la sociedad como un partido difícil de comprometerse en las situaciones difíciles, como el radicalismo, que nos quejamos, nos tocó el peor momento, la década perdida en el 83, después cuando Menem había hecho el desastre, la convertibilidad, estábamos hablando del dólar, las bombas atómicas que generó Menem, la incapacidad del radicalismo y la alianza para superar ese desastre. Bueno, la provincia tal vez más complicada, conflictiva en términos del poder, de la disputa de poder con los actores sociales, la maneja bien un radical que tiene vocación de gobierno, que se hace cargo, que le mete... Entonces, Gerardo Morales, de Jujuy, Gerardo Morales de Jujuy. Creí que ibas a decir Buenos Aires. No, una provincia, y María Eugenia Vidal está haciendo una cosa muy interesante en la provincia de Buenos Aires, pero muy interesante, el discurso de... usted sabe, pero no solamente eso, porque los radicales progresistas, como me considero, yo me autodefino como primero liberal, republicano y socialdemócrata, y por esas tres razones soy radical, pero soy liberal, digamos, si me tengo que explicar, ¿qué quiere decir ser radical? Hay 20 tipos que me pueden citar que desmentirían lo que yo pienso que es ser radical. Yo soy liberal, republicano, socialdemócrata y por eso soy radical. Entonces tengo un tema de mucho cuidado con algún perfil conservador que pueda tener el PRO, porque a mí me incomoda y me molesta. Y yo la escuché a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires con mucha atención y me dio una tranquilidad política en términos de contenidos sociales, políticos, compromiso con lo popular, que realmente me hizo muy conforme, en un lugar muy complejo, donde el Estado ha tenido muchas dificultades para desarrollarse bien, ¿no? Pues es que yo creo, digamos que si hay una de las cosas, obviamente hablo desde mi identidad peronista, que me preocupa y que yo creo que de alguna manera también, si se quiere, es un fantasma que Cristina más que Néstor, pero ayudó a revivir, que ese fantasma del antiperonismo. A mí me preocupa muchas veces ver lo que en algún momento me ilusioné con que era un capítulo cerrado, que a veces hay como una suerte de comunicadores e intelectuales, entre comillas, muy antiperonistas, que vos decís, yo pensé que esa etapa internamente para mí está terminada, ¿me entendés? Y a veces veo que las intolerancias, que las hay en todos lados, vuelven con eso. Y comparto también otras cosas de lo que dijo Facundo. Para mí, que soy un admirador de Borges como escritor, pero también que le admiro a Borges ser el más lúcido pensador de la derecha conservadora de la Argentina, así es, porque dijo cosas que la derecha no se anima a decir. Borges en 1960 dio una frase que a mí me parece formidable, no porque la comparta, pero por la capacidad descriptiva que tiene. Dijo, la decadencia de la Argentina empezó con la Lenza Espeña, decía Borges. Y hay muchos en la Argentina que todavía creen eso. Hay muchos en la Argentina que creen eso, que no se animan a decirlo. ¿Cómo va a votar? ¿De qué sabe? Esta gente que vota estas cosas, que no entiende. Yo digo, bueno, cuando te escuchaba hablar a vos, Graciela, yo me acordaba de esas cosas de politólogo, esas deviaciones que tenemos, cuando uno estudiaba la República de Weimar, es decir, la República de Alemania antes del advenimiento del nazismo y el por qué se derrumbó. Hay un modelo muy interesante que dice, bueno, se derrumbó entre otras cosas porque abdicaron los moderados. Cuando abdican los moderados, los extremos ganan. Sí, claro. Y yo creo que la responsabilidad de la época es demostrar que ser moderado no es ser timorato, que no es ser cobarde. Yo hago de la moderación un culto, a mí me parece bárbaro ser moderado. Y ser moderado no es que vos carezcas de convicciones, no es que vos decís, che, ¿vos qué opinás? Yo opino lo mismo que vos. No. Ser moderado es reconocer que las diferencias de intereses, de visiones, etcétera, se tienen que tamizar dentro de acuerdos que nunca van a satisfacer a todo el mundo y que nunca van a ser definitivos, porque esa es la esencia de la democracia, que los acuerdos se puedan seguir reinventando, pero no dejarle a ver, terminar con el cliché del populismo y del neoliberalismo, que son etiquetas formidables para dejar de pensar. Entonces yo digo, mira, vamos a pensar este presente sin ponerle etiquetas al otro para querer
clausurar debates más profundos, porque necesitamos realmente debatir más ideas. Y yo creo que en este sentido, y acá voy a pasar el aviso parroquial, si es de discutir ideas, me voy a sentir más cómodo con un radical que con alguien del PRO, que a veces creo que tienen poco relieve, mucho marketing, pero cierta incapacidad de conceptualizar. Y yo creo que es muy importante, y ojo, en el peronismo también falta de eso, no que estoy diciendo, pero... Bueno, sí, porque ahí ya sería... No, digo, pero me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de traer la discusión de algunas ideas y no solo de consignas o no solo de clichés. Hay algunos compañeros míos que se ponen, ya el neoliberalismo, listo, entonces no discutimos más nada. Y hay otros que dicen, todo lo que pasó fue populismo, listo. Y voy a decir, che, mira, ¿por qué no discutimos ideas y por qué no discutimos cómo generamos consensos eficaces para crecer, para distribuir, para incluir, sabiendo además que esto no lo vamos a resolver ni el año que viene, ni el otro, que va a ser una cuestión... de construcción lenta. Yo acá también soy gradualista, y sí, a mí me encantaría, ¿me entendés? Digo, prometer la felicidad para mañana. Difícil promover quizás el diálogo después de que el 94 en adelante los años electorales ocurren una vez cada 2 años. Eso es un problema. Es un tema, pero también, ya que nombraste el 94, digo, el 94 nos dio algo que los argentinos no valoramos todavía, la única constitución nacional de nuestra historia aprobada por todo el mundo. Por unanimidad. No fue, digamos, la primera del 53, que yo la respeto enormemente por los principios, pero era la constitución, digamos, de los ilustres. Todas las que vinieron de ahí fueron parciales. La del 94 fue la del consenso absoluto. Y tiene muchas herramientas que todavía no las utilizamos con los beneficios que podrían tener. Yo creo que sí, que es cierto, muchas de las cosas que se dijeron, y además me pareció increíble esto de que reconstruyan los dos bloques peronistas radicales. No le va a caer bien No, pero... te digo en broma, hombre, es una broma. Seguro. Yo creo que están en juego justamente las cuestiones de moderación. Yo no me acuerdo qué libro fue, o si lo escuché. Raúl Alfonsín en algún momento expresó: la mejor discusión es aquella en la que se empata. Lo cual supone haberse sentado a acordar. Y ojo, que no es que al gallego le faltaran enojos y carácter explosivo. Sin embargo, buscaba siempre esos acuerdos, y tal vez esa es una de las cuestiones por las cuales se lo recuerde, admire y se lo quiera todavía. Eso fue un pequeño homenaje a un amigo. Y con el cual discutí enormemente, y en algunas cosas no llegué a un acuerdo, como la obediencia de vida, por ejemplo. Está claro. A mí me parece todavía, y no voy a poner pie para discutir, pero simplemente quiero compartir con ustedes que a este gobierno le vendría nada mal poder encontrar, aún a sabiendas o eligiendo que va a haber contendientes enfrente con intereses específicos con los cuales enfrentar, ir de cara a la sociedad y proponer algo que modifique en serio y de raíz. El tema de educación es uno de ellos. Se lo ha tratado, yo sé que el ministro intenta, pero para meternos en serio hay que hacerse cargo de que va a haber que ir a la raíz y provocar y recibir el apoyo de la sociedad. Son temas, o hay que elegir, tendrá que elegir temas muy importantes, gravitantes en el resto de lo que sea después, no el gobierno de Cambiemos o del próximo. Para eso se necesitan precisamente consensos, porque si no, eso no se mantiene, no se sostiene, no se logra cambiar en educación nada antes de 10 años, por lo menos, una vez que se pone en marcha. Creo yo, a lo mejor ahora es más rápido. Yo les agradezco enormemente que hayan estado acá, como siempre. Me pareció muy, muy interesante y entretenida la charla. Nos estamos despidiendo de Gustavo Marangoni, de Facundo Suárez Lastra, y yo de ustedes hasta el domingo que viene. Que lo pasen muy bien y sigan con el programa que sigue a que vale la pena.